adelantar un poco algunos fragmentos de un libro mío todavía inédito, que es una teoría de la poética y del arte fantástico. Se llama La otra parte. La otra parte es por una novela fantástica de Alfred Kubin, el gran pintor checo o austrohúngaro, que es una novela que se llama La otra parte. Bueno, este libro refiere a toda una teoría de lo fantástico, no solo en lo literario y en lo cinematográfico, sino en la pintura, en la filosofía, en la teología. Bueno, como es parte de la literatura fantástica o de lo fantástico que esto se publique inmediatamente, voy a aprovechar esta invitación, esta gentil invitación, para adelantar algunas conclusiones. Bueno, voy a leer los corolarios de este libro, en todo caso, y después los vamos a aplicar someramente al hombre de la arena. No vamos a leer el hombre de la arena, no es el hombre de arena, es el hombre de la arena, der Sandman, el hombre de la arena, el arenero podría ser, que infiero que seguramente lo conocen, han leído el relato, porque no lo vamos a leer todo, sino vamos a buscar ciertos símbolos fundamentales contenidos en el relato, y haremos una interpretación, una lectura hermenéutica del mismo, relacionada, espero, con estos corolarios de la literatura fantástica. Leo. La literatura fantástica y la imaginación fantástica son un episodio fundamental, el más importante antes del concepto del cine, del segundo trayecto errante de la cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la Edad Media. Decimos segundo trayecto en tanto y en cuanto existe todo un largo periodo de detención y cese de la diáspora, momento conocido como barroco y que se extiende a lo largo de un siglo y medio o dos. Punto 2. La fantástica es un episodio fundamental en tanto y en cuanto se da con ella la primera reconfiguración plena de toda aquella cultura errante desde ese entonces. Cuando decimos otoño de la Edad Media, circa 1450. Esto es la aparición en el norte de Italia y en Flandes de la así llamada burguesía. 3. Es su primera reconfiguración plena en la medida en que nace, se desarrolla y sobre todo en que crea sus propios troqueles de consumo o las primeras y segundas manifestaciones de la movilización total puesta en marcha por la mentalidad industrial liberal. Eso, o todo esto, lo diferencia y separa del barroco anterior, en tanto que el barroco no fue solo una configuración plena de la cultura tradicional y su simbólica, sino que fuera organizado vertical y colectivamente, mientras que el romanticismo fue un hecho individual, a veces ultra individual, con muchas intromisiones especulativas y sin un orden y dirección de sentido. Sí tomó o continuó del estilo barroco, en especial de su pintura, los motivos macabros, crueles, oscuros y nocturnos, a los que sumó los trances paranormales. Este pase de la terribilidad barroca al horror y al thriller románticos es lo que hace a lo fantástico y a la fantástica modernos. 4. Es también la primera reconfiguración de carácter ya plenamente urbana, profesional y que debe articular sus patrones y medidas, cabe la misma sociedad industrial liberal, a la que tiene como blanco y eje de todas y de cada una de sus operaciones de diferencia polémicas. 5. La literatura fantástica nace entonces como respuesta en los países donde esa mentalidad había echado con anterioridad raíces ideológicas o donde había instalado un clima y atmósfera mentales, como la Alemania iluminista, la Inglaterra y los Estados Unidos, ya plenamente instalados en la revolución industrial. 6. La literatura fantástica nace con Hoffmann como respuesta polémica al eticismo kantiano y continúa a su manera el giro polémico emprendido por Novalis y von Kleist contra el neopaganismo y neoclasicismo poltrón de Goethe. 7.
De allí que la literatura fantástica es una rama de la teología y de la metafísica tradicionales, y no al revés. 8. La literatura fantástica tiene por principales objetivos retóricos formales la acuñación de una épica, o si queremos una epicidad posible para las nuevas condiciones de posibilidad urbano-burguesas ya extremas, con sus derivados y subproductos de cotidianeidad escindida, alienación, fetichización de la mercancía, reconversión de lo lejano en exótico y confusión de las esferas estéticas y religiosas típica del romanticismo. Es la reacción, a su modo, a la novela como épica de la burguesía. Esa es la definición que da Hegel de la novela burguesa. De allí que en sus diégesis, tramas y personajes, la fantástica, exista, por un lado, un pliegue aristocrático y por el otro un tipo nuevo, uno al margen, sobre todo de las definiciones. Esto es un desplazado, border, alguien fronterizo entre bohemio y fuera de la ley. A veces el tipo se cruza y se forma un compositum de aristócrata y desplazado. Por ejemplo, Chrysler, Usher, Van Helsing, de Cézanne, Dorian Gray, el mismo Chevalier Dupin. Puesto que la literatura fantástica es también y antes que nada un ajuste de cuentas, corrección y calibramiento primeros a la propia mentalidad romántica. La fantástica es su crítica o puesta en escena. La otra rama romántica, vuelta luego en parte decadentismo y hasta parte simbolismo, es su exaltación extrema hasta volverla religión particular, culto privado, flores de invernadero y torre de marfil pequeño burguesa. Esto es el derivado simbolista o tardo simbolista de la fantástica. Digamos Mallarmé, digamos Rilke. 10. La literatura fantástica se propone mantener la otredad, la mitad eterna e inamovible, cuya mitad móvil, laxa, fluida y terrena es la modernidad, según la definición canónica de Baudelaire, 1860. Mediante el fuera de campo, la duplicidad, la bipartición o bilocación de la mujer y de lo femenino, y mediante la acuñación o salida poética de la ecuación exotismo-erotismo. 11. La literatura fantástica es el mantenimiento, conservación y adecuación contemporáneas del terror y la catarsis adaptadas a las nuevas condiciones de posibilidad de la mentalidad post-iluminista, ya romántica y en camino hacia la primera fase de la movilización total. O en todo caso, vuelve a la catarsis en horror, en terror a lo otro, oscila entre el mysterium y lo tremendum, y a veces los hace convergentes. 12. El mitologema fundamental reconfigurado por la fantástica es el doble, vuelto ya doppelganger, fetch y hasta ser mecánico, autómata, sombra y espejo. 13. El mitologema del doble es reconfigurado teniendo presente las paralelas condiciones de bipartición, divorcio, bilocación, duplicidad y doblez a que da lugar la puesta en marcha de la mentalidad industrial burguesa. 14. El doble es reflejo polar de la doble vida y de la duplicidad en general dentro de las condiciones de la sociedad burguesa. Así se da la creación paralela del hombre de la arena y de Frankenstein, de Mary Shelley. Fueron escritas con meses, tal vez, de diferencia. La diferencia, como vamos a ver, es que una está escrita por un alemán y otra por una chica, una adolescente, pero inglesa. ¿Qué quiere decir esto? El romanticismo alemán, Hoffmann, en El hombre de la arena, adelanta las condiciones de una sociedad industrial o de una revolución industrial que todavía no se dan en Alemania. Se va a dar con Bismarck en 1870. En cambio, Mary Shelley sí escribe Frankenstein dentro de una sociedad, la única, la inglesa, que ha producido la revolución industrial. Tal vez por eso, adelantando algunas conclusiones, la autómata Olimpia de Hoffmann se desarma enseguida.
En cambio, la criatura del barón Frankenstein toma vida y es mecánicamente o industrialmente más completa. Obviamente aquí estamos trabajando, operando con la idea de que los artistas, los narradores, cumplen a veces, a sabiendas o no, condiciones de profecía. Esto es como se decía en griego, bate, porque vaticinaba, ¿no? Y a veces porque, precisamente, tanto una adolescente inglesa como un músico, político, pintor, errante y bohemio, como Hoffman, como después va a ser Poe, no han caído todavía en las garras de la educación formal, liberal, universitaria. Y entonces podían conservar en los ámbitos de extramuros o al margen los que se movían ciertos datos tradicionales, malamente entendidos ya como folclore o cultura popular. Esos son datos tradicionales. La tradición jamás puede perderse por definición. Lo que sí puede hacer es que cuando a partir del otoño de la Edad Media se pierden los oficios, los ritos de iniciación, etcétera, etcétera, se disfraza, se camufla, no se convierte en otra cosa. Una de esas cosas en que se convirtió la cultura tradicional durante el siglo XIX es lo que conocemos todavía como thriller, terror, ghost story, fantástico. Todo eso luego sería incorporado por el cine clásico de Hollywood y vuelto de nuevo universal. Como variante del mitologema 15. Como variante del mitologema del doble, la primera figura, tipo e imago que acuña la literatura fantástica es el no muerto, reutilizando para ello el mitologema del vampiro y del vampirismo. 15b. La casi inmediata variante y tipo del doble es la criatura artificial, mecánica, tanto el autómata, Olimpia, como el ser fabricado con restos. ¿No? Recuerden que la criatura del barón Frankenstein está fabricada con restos, aunque funciona mecánicamente mejor. ¿Por qué? Porque ya la mentalidad industrial ha calado en el corazón, en el imaginario de Mary Shelley. 16. Lo cual lleva a la primera también articulación del alter mundus o locus exoticus, que es Mitteleuropa y el imperio habsbúrgico. Toda la fantástica, o un eje o un moto de la fantástica, se basa en crear un alter mundus. Así como tenemos un alter ego, tenemos un alter mundus. Es el otro mundo. Por hacer un ejemplo bastante clásico y claro, no sé si el mejor, ¿no? Los dioses o las criaturas de Zulu, de Lovecraft, son exactamente el alter mundus. La isla donde desembarca el narrador de La invención de Morel y se encuentra con esa película infinita que repite un solo día, es el alter mundus, es el otro lugar por excelencia. El otro lugar por excelencia es la literatura de habla inglesa, que culminará con Drácula, 1897, de Bram Stoker, aunque escrita por un irlandés, ahí tenemos otra duplicidad, va a ser, por lo general, el mundo habsbúrgico, el mundo de Mitteleuropa. ¿Por qué? Porque precisamente en el mundo anglosajón, en el mundo protestante, en el mundo liberal, el mundo de lo imperio austrohúngaro, va a ser visto precisamente como el otro mundo por excelencia. Recordemos que Drácula está en Transilvania, esa provincia creo que todavía hoy disputada a las patadas entre los húngaros y los rumanos. Así que ese es el alter mundus por excelencia. Va a faltar un tiempo para que en Films de la Hammer, la gran extraordinaria productora de clase B inglesa en los años 50, haga que los monstruos estén en la propia Inglaterra. Y llevado al extremo de la autoconciencia, los vampiros saldrán como plantas desde el desierto de Arizona en el propio Estados Unidos en la película Vampiros de John Carpenter. Así que podemos, si quieren o si queremos, seguir todo ese periplo con respecto al alter mundus. El alter mundus o locus exoticus, lugar exótico por excelencia. La fantástica es, entre otras cosas, fundamental la definición o la lucha o el combate con una otredad generalmente invasiva, perversa, usurpadora, raramente positiva, generalmente no sale bien cuando es positiva,
Generalmente entonces esa otredad es hostil, monstruosa. Pero es fundamental para la fantástica definir rápidamente esa otra cosa, esa otra parte, como en esta novela de Alfred Kubin, que he tomado como título de este libro. Así que lo fantástico es la definición de esa otredad, una otredad. Lo fantástico y su literatura posterior y su posterior representación pictórica y fílmica puesta en escena, atento con esto, ¿no? ¿Estarán de acuerdo? Pero esto es fundamental, al menos para mí, tal vez en un rato lo sea para ustedes también. Lo fantástico entonces no es lo mágico, ni lo feérico, esto es los cuentos de hadas, ni lo irreal, ni lo maravilloso, ni la reverie, ni la ensoñación, ni menos todavía folclore reciclado. Todo eso no es fantástico, según nuestra definición, lo cual no quiere decir que no leamos cuentos de hadas a los niños o no tan niños, nadie prohíbe nada, estamos definiendo la pregunta por la cosa. Así como hemos definido el concepto de cine, ¿qué es el cine? Hay muchas películas que son teatro filmado y nadie está castigado por no ver esas películas que no son cine. Pero lo fantástico es otra cosa, no son cuentos de hadas, no son reveries, no son ensoñaciones. Eso es lo que pasa con El hombre de la arena. Hoffman corta con los enanos, los gnomos, los elfos, las criaturas aladas, las ondinas, la Tierra Media, la Tierra Cuarta y no sé qué. Hace que su protagonista, Nathanael, sea un alemán de 1818, que va a estudiar a la universidad, patatín, patatán. O sea, parte de lo real. Y ahí se introduce un solo elemento fantástico. Otra cosa fundamental. Para que sea fantástico, según nuestra definición, tiene que haber un solo elemento fantástico, invasivo, agresivo. Recuerdo haber oído a Borges, mañana estamos en el auditorio Borges, que dice que H.G. Wells muestra su talento como narrador fantástico en El hombre invisible porque hace un solo hombre invisible. Un narrador torpe, decía él, hubiera puesto ejércitos, falanges de hombres invisibles. Así que tiene que ser un solo elemento, otro o una otra edad. Quiere decir, a ver, cuando son muchos vampiros o muchos zombies, como las películas de Carpenter, es otra cosa, pues es un solo elemento fantástico, ¿se entiende? Al mismo tiempo los zombies y los vampiros son personas no vivas, de alguna forma. Pero tiene que ser un solo elemento. Por ejemplo, mezclar zombies con vampiros tiene que ser un solo elemento, ¿no? Un solo elemento que irrumpe en una cotidianeidad. Por ejemplo, lo más cercano que se acerca a lo fantástico de Hitchcock, que eso por lo si vienen mañana lo discutiremos, ¿no? Porque siempre es difícil hablar de fantástico y católico, porque los que somos católicos ya vivimos en una dimensión fantástica, entonces no necesariamente necesitamos hacer literatura fantástica. No por nada nace en la Alemania protestante, con Hoffman, y en la Inglaterra y Estados Unidos reformados, protestantes. Aunque Poe se movió en su infancia en un mundo católico, al menos el de sus padres. ¿Qué quiere decir? Adelantando esto. Que la fantástica nace como una suerte de extrañamiento, en el doble sentido de la palabra, en los países reformados, protestantes, que ya llevaban 3 siglos de separación con Roma. Y acá lo importante es, más allá de lo teológico, que por supuesto para mí es importante, la imagen. Lo primero que hacen los protestantes, la Alemania y la Inglaterra, el mundo protestante con respecto al mundo católico, es tachar la imagen. Y ahí empieza a extrañarse algo. Alemanes, ingleses, norteamericanos de Baltimore, o de Virginia, bueno, murió en Baltimore, empiezan a extrañar esa imagen, empiezan a extrañar la otredad. Cosa que el mundo católico tiene continuamente frente a las narices, no necesariamente en la Capilla Sistina, sino la capilla de San Cayetano en Liniers. Siempre la otredad, otra cosa. Puede ser que lo haya pintado Miguel Ángel o lo haya pintado Pirulo, pero siempre hay una otredad. Entonces lo fantástico nace como una suerte de deseo, de compensación. De ahí otra de nuestras definiciones. Lo fantástico es algo que se extraña y cuando regresa vuelve como extraño. Eso es lo que da miedo, ¿no? Es algo que se extraña, Lo podemos hacer en castellano muy bien. Extrañamos algo, lo extrañamos tanto, que lo buscamos o lo deseamos.
Y a veces lo encontramos. El problema, como ya perdimos el mapa, el GPS, las miguitas de Hansel y Gretel, cuando lo vemos de nuevo, eso que extrañamos reaparece como extraño. En cuanto al realismo mágico, es lo fantástico sin la revolución industrial. Esta es nuestra definición de realismo mágico. Lo fantástico sin la revolución industrial. Macondo. Por eso la Argentina es el único país, desde Holmberg, a Cortázar, Bioy, Borges, modesto o inmodestamente también en mi literatura, que ha dado una literatura fantástica. Porque es el único país, no de América Latina, de Iberoamérica, que tuvo una revolución industrial. Si esa revolución industrial no se dio, si no se dio una burguesía nacional, si abortó la industria, eso no importa. Aquí se dio una revolución industrial. Así que para que se dé lo fantástico, y no el realismo mágico, ni lo férico, ni nada que ver, tiene que darse la revolución industrial. Desde hace unas décadas, con el desborde de la llamada globalización, el cine de los países asiáticos, sobre todo, aparece como el más claro ejemplo de realismo mágico tardío y de importación, puesto que no han atravesado el proceso de producción industrial ideológico conocido como revolución industrial, sino que les fuera impuesto desde afuera y en parte adoptado en forma muy tardía. Por el otro lado, tenemos el exceso de revolución industrial. Eso es la ciencia ficción norteamericana. Así que vamos a definir a la ciencia ficción o science fiction o ficción científica, como debería traducirse, de esta manera. La science fiction es la sobreabundancia acrítica de la revolución industrial ya tecnológica y puesta en marcha como movilización total. La salida o pose ecologista forma parte de esa sobreabundancia crítica, cosa que la América del Norte arrastra casi de movida con los así llamados trascendentalistas. Así que tenemos entonces un punto intermedio. Tenemos una carencia de revolución industrial, no existencia de revolución industrial, y ahí no se da lo fantástico, ahí se da realismo mágico. Y si hay un exceso de revolución industrial, se da in toto la así llamada science fiction norteamericana o anglosajona. Que hay que tener cuidado porque muchas veces los editores ya, el gran editor Paco Porrúa, se adicionaban algunas novelas a la ciencia ficción en la literatura fantástica. Soy leyenda de Richard Matheson no tiene absolutamente nada que ver con la literatura de ciencia ficción. Lovecraft es fantástico, no es ciencia ficción. Bien. Lo fantástico se opone tanto al buen salvaje como al progreso indefinido, puesto que no es ni nostálgico ni utópico. También consideramos fundamental. O sea, no es regresivo, nostálgico de no sé qué jardín, de no sé qué, con enanitos, voladores y que toman cerveza y dicen estupideces, pero tampoco se va a la utopía. Por eso es complejo, es difícil el ejercicio de lo fantástico, porque se pone en una tercera posición estética. O sea que no quiere volver al bosque, como el oso de Morris, pero tampoco se adelanta, no sé a qué planeta y no sé qué circunstancia y todo ese tipo de cosas, ¿no? De sociedad no sé qué regida por no sé dónde, sino que se instala en esto. Bueno, como decíamos de los pájaros de Hitchcock, uno tiene que empezar de manera totalmente trivial, costumbrista, hasta que irrumpe la otredad. Cuando irrumpe la otredad, ahí estamos en lo fantástico. Bien. Lo fantástico es la reconversión de lo melodramático y de la condición melodramática en forma o modo épico. Este binomio o eje fantástico-melodrama dará paso o abonará el terreno para el posterior thriller inglés y norteamericano a partir de Poe. Thriller. La traducción más canónica de thriller en inglés es melodrama. Tal vez porque los ingleses les parecía muy complicado decir melodrama o muy italiano. Entonces acuñaron el término thriller, to thrill, estremecer. Por cierto, los primeros thrillers, que así se representaron, fueron versiones de Drácula, de Bram Stoker, con efectos especiales en los teatros londinenses y todo. Así que ese es el thriller. El thriller es la forma anglosajona o inglesa del melodrama.
Desde luego no estamos utilizando el término melodrama en forma peyorativa. Hemos dedicado un libro a La Pasión Manda al melodrama. Brevemente, el melodrama es la actualización, la reconversión posible de lo trágico en el mundo contemporáneo. 20. Poe funda los 3 modos retóricos fundamentales de la literatura fantástica, y a ellos le suma un cuarto elemento desprendido de ellos, como el relato policial, detectivesco, que preferimos llamar criminal. Yo prefiero la novela llamarla criminal, porque la novela policial no es así, es el crimen lo que lleva a ese tipo de novela, a ese tipo de thriller. No es la existencia de la función policial, es la existencia del crimen. Adelantándome también a eso, ¿qué pasa con la mentalidad moderna, liberal, etcétera, etcétera? Reconvierte el mal y el pecado en crimen y locura. Entonces, ¿qué hace Hoffman y Poe? Lo vuelven a convertir en cosa terrible, en algo que no tiene explicación ni médica, ¿no?, ni policial, sino que es algo monstruoso, es algo fantástico, es algo sagrado, ¿no? La fantástica entonces, y lo fantástico es una reincorporación, relectura, metamorfosis de lo sagrado dentro del mundo de la movilización total. ¿Cómo mantener la idea de lo sagrado? No es lo religioso, ¿no? Religión es una religión, lo religioso es administración de lo sagrado. Sagrado es un exceso. Por eso las religiones, o las pocas religiones que existen, no creo que existan a lo largo de la historia 2 o 3, más que ellas como religión, son administradoras de algo que es excesivo. Por eso siempre, muchas veces la chingan o pifian, porque quieren administrar, religar algo que es terrible. A eso sagrado lo podemos llamar lo otro, podemos llamarlo deseo, podemos llamarlo inconsciente, la voluntad schopenhaueriana, Dios sabrá lo que, pero siempre lo sagrado. Para esto les recomiendo, algunos ya lo conocen, un libro de un teólogo protestante que se llama Rudolf Otto y que escribió un libro que se llama Lo Sagrado. Hay edición y traducción argentina. Ahí Otto define a lo sagrado como lo absolutamente otro, y que no necesita definir, que las definiciones racionales, científicas, sentimentales nunca le cuadran. Ahí se dirige, como puedo dirigirme ahora, si alguna vez tuvieron un sentimiento eso de lo sagrado, no necesariamente lo religioso, esa cosa de lo sublime, esa cosa de mezcla de miedo y deseo, una especie de erotismo de la primera cita, se darán cuenta que eso es ingobernable a la razón, absolutamente inexplicable a la razón. Sí, puede ser llevado a las aguas metafóricas del arte. De Poe, Alfred Hitchcock. Metaforizado, pero entendido, explicado, racionalizado, eso es imposible. También la fantástica nace en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos, cuando ya cierto protestantismo llamado liberal empieza a abandonar todo tipo de relación con lo sagrado, lo tremendo, lo sublime, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Por ejemplo, entonces Poe funda 3 formas. ¿Qué son? Acá. Poe crea el relato fantástico de horror. Usher, Berenice. Ejemplos que pueden abundarse. El relato fantástico especulativo. Valdemar, un episodio en las montañas alucinantes. El relato fantástico ominoso. El hombre de la multitud. Y el relato detectivesco criminal que parece oponerse o directamente converger con los 3 modos fantásticos anteriores. La saga del Chevalier Dupin, Crímenes de la calle Morgue, Misterio de Marie Roget y todo eso. El hombre de la multitud es fundamental. Les pido encarecidamente que lean ese cuento. Mediante la lectura de ese cuento, El hombre de la multitud, Poe acuña confesamente su concepto de modernidad. 20. El cuento de fantasmas, la así llamada Ghost Story, surge de una empírica necesidad de evasión de una terrenalidad cada vez más atroz, gris y tediosa. De acuerdo. Pero es también la imagen reflejo y el ricorso de un regreso de los cimientos
así como de los reclamos y las demandas de lo luminoso bajo la forma de mito epiceno y distribuido periódicamente. ¿Qué es luminoso? Luminoso es un término creado por el ya citado Rudolf Otto. Cuando tiene que darle nombre a eso sagrado, absolutamente otro, se le ocurre acuñar el término luminoso. Él dice, ¿sí?, si ya de omen, profecía, podemos sacar ominoso, de numen, en latín deidad, en general, sacralidad en general, acuña el término lo luminoso. Lo luminoso entonces es la manifestación epifánica, abrupta, mezcla de sublime y atroz de la irrupción de lo sagrado en el mundo contemporáneo. La fantástica entonces trata de guiar, de conducir un poco ese tipo de cosas, ¿no?, hasta llegar al cine de Alfred Hitchcock o de John Carpenter. Bien, un poco de agua. Finalmente, lo fantástico es la condición de posibilidad mediante la cual una civilización o provincia de una determinada ecumene vuelve, regresa, recurre a sus orígenes, ya que en el principio, en ilino tempore, en aquel tiempo, lo fantástico y lo real no eran otra cosa que dos caras de la misma moneda o dos simultáneas y complementarias fases de una misma cosa. O sea que la meta de lo fantástico, la meta de la fantástica, de llegar o no, ¿cuál es? Devolvernos a ese mundo mal llamado primitivo, sino arcaico, tradicional, donde había diferencia entre lo real y lo fantástico. Lo conseguirá, al menos lo conseguirá por unos instantes estéticos, los instantes de la lectura de estos cuentos, de estos relatos, y los instantes, o hora y media, de visión de estos films. Pero mediante ellos se reintroduce esa unicidad perdida, o que se fue perdiendo, por el mundo contemporáneo. Recuerden que Baudelaire define modernidad, modernité, no como una cosa positiva, esto es algo fundamental, lo define como algo negativo, crítico. No es que dice, qué bueno, llegó la modernidad, qué extraordinaria. No. Él, en El pintor de la vida moderna, 1860, define a la modernidad como lo caótico, lo laxo, lo fluido, la falta de centro. Ahí está, ha leído El hombre de la multitud, de Poe, ese personaje que no puede quedarse quieto en ningún lugar. Y dice que la modernidad es la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno e inamovible. Pero ¿qué se da cuenta Baudelaire y luego el cine clásico de Hollywood? Y Poe y Bram Stoker, que hay que aceptar ese estado de división. Aunque se sea creyente, y se crea que el otro mundo, el eterno, está y permanecerá, la revolución industrial, una suerte de, si me permiten, de recaída, hay que aceptarla. Y precisamente trabajar con las mismas herramientas de esa sociedad industrial. Por eso el cuento fantástico, desde Hoffmann, trabaja con la sociedad industrial, trabaja con el autómata, con el ser creado artificialmente, con la máquina. Esto se ha llevado hasta las últimas conclusiones por el concepto de cine. ¿Por qué? Porque precisamente en Estados Unidos se da un arte crítico de la modernidad, pero que trabaja con la máquina, trabaja con lo industrial. Y esa es la única respuesta posible. La única respuesta posible es aceptar que se está en ese estado de caída o en ese estado de alienación, esto es volverse otro con la mercancía, y trabajar con eso. Hay que Griffith y el cine, y Hoffmann y Poe comprenden que esa revolución industrial, ese corte, esa secesión, esa división, ese divorcio, que no les gusta, pero se ha dado. Que ya la máquina no la van a mover nadie. Se adelantan a criticar a una Bomber, por ejemplo, ¿no? Que pensaba que con liquidar la sociedad industrial, o más bien a los detentadores de la sociedad industrial, se iba a terminar esto. Tempranamente Hoffmann y el thriller lo que dicen es precisamente que no que hay que aullar con la manada, sino que hay que utilizar las herramientas
de la movilización total, esto es lo industrial, para dárselo vuelta, ¿no? Para darlo vuelta como un guante. Eso es lo que comprende Hoffmann. Vamos al hombre de la arena. Hoffmann se llamaba Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann, pero se puso su tercer nombre, lo cambió, su tercer nombre, por Amadeus, por admiración por Mozart. Ahí ya tenemos una duplicidad. Hoffmann era músico, creó una ópera notable todavía, muy audible, que se llama Ondina, basada en un cuento de hadas de La Motte Fouquet. Era jurista, hombre de teatro, itinerante, y todo eso en 46 años. Hoffmann era de Königsberg, que ahora es Polonia. En Königsberg, en Prusia, en el mar Báltico, nació Kant. Hoffmann asistió a las clases públicas de Kant. Desde luego se aburrió. Pero a diferencia de muchos otros, Hoffmann era un genio. Vamos a ir a una definición de genio. Dijo, este tipo te equivocado. Eso del imperativo categórico, la ley moral, que uno se está muriendo y una cosa prusiana, no está equivocado. Pero no lo puedo refutar en sus términos. Por cierto, bastante neblinoso, desde luego, ¿no? Entonces, en vez de refutarlo, a ver, sí filosóficamente, pero no en los términos de la filosofía kantiana, se sentó y escribió El hombre de la arena. Obviamente la secuencia, no digo que haya sido exactamente así, pero es así. Lo que más le debe haber indignado a Hoffmann es precisamente la idea del imperativo categórico. La idea que una ley moral, ¿no? Una suerte que se puede descubrir. Y supuesto la diferencia, eso del noumeno y del fenómeno. Eso de que nunca podemos conocer el noumeno. Eso que está tachado toda metafísica. Así que la metafísica, a partir de Hoffmann, cuando digo Hoffmann, Poe, ya conocen, ¿no? A los muchachos, ¿no? Toda la barra. Se travistió, se transformó en relato fantástico. El relato fantástico es la continuación de la metafísica y de la teología mediante otros medios. Por eso se dio precisamente en los países protestantes, donde no había ningún tipo de imaginación. Para ser justos, en el mundo católico, donde no se dio la revolución industrial, Italia, Francia, entonces precisamente que no hubo literatura fantástica. Sí, de nuevo en este lugar extremo de Europa, que es la Argentina, donde hubo revolución industrial. Entonces, esto que enoja a Hoffmann hace que cree el cuento fantástico moderno, ¿no? Es la teología, ¿no? O la metafísica. Metafísica, los alemanes hinchan mucho las pelotas y dicen cualquier cosa. Metafísica es mucho más simple la definición, creo, y creemos unos cuantos, de Pitágoras en todo caso. Por eso usamos el plural. Metafísica es el uso o empleo operativo de datos tradicionales. Quiere decir que cuando en un relato se utiliza el círculo, ¿no? La escalera, alto y bajo, el número 3, el número 4, en sentido operativo, que quiere decir que se sabe su significado esotérico, pero se lo sabe trasladar a una ficción como El hombre de la arena, como Halloween, que veremos mañana, como Yo caminé con un zombie. Eso es la metafísica. Metafísica es saber emplear operativamente, no especulativamente, estar 40 horas diciendo el círculo es esto, es aquello, es esto otro, Platón. No, lo utiliza operativamente. Lo inocula en una ficción propia. Así como el simbolismo numérico, también conocido como Kabbalah, el de los colores, etc. Eso es metafísica. Ese embrollo empezaba precisamente en la tierra hiperbórea de Kant y demás, que embrollaron absolutamente la filosofía, y mucha gente piensa que la filosofía per se. Bueno, Hoffmann será un refutador de esto, como lo será Kierkegaard, como lo será Baudelaire. Entonces crea el relato El hombre de la arena. Bien, estamos entonces en Königsberg, a refutar con él. Vamos a los nombres.
Natanael. Natanael es don de Dios en hebreo. Acuérdense siempre, ¿no? Como ustedes pueden pensar que Hoffman ese día se tomó mucha cerveza, se tomó un balde de chucrut, y esto es todo al pedo. Lo que pasa en el cine cuando explicamos que Hitchcock tal cosa y la escalera y los estrés y los números, dicen, no, claro, no, Hitchcock ese día estaba tomando vodka como pocas veces. Hay una estúpida idea nihilista de pensar que estos genios, y estos son genios, hicieron esto de casualidad. No es así. Una cosa puede ser casualidad. Una vez que aparece un círculo, o un ojo, la repetición del verbo mirar y de los ojos en este relato, ¿sí? O él, qué sé yo, no sé, te quería poner una óptica, como Coppelius, o en realidad con los ojos y los círculos no quiere decir algo. ¿Está? Bien, sí. Por ejemplo, si vemos Vértigo de Hitchcock, está lleno de espirales, de movimientos en espiral, rodetes, escalera de caracol. Es porque Hitchcock que yo dijo, traigan una escalera, y él se desentendió de todo esto. Precisamente porque es operativo. Si fuera un artista chanta, estaría dando una conferencia, ¿no?, en algún lugar y explicando un símbolo 45 horas que no ha sabido poner en escena. Precisamente cuando un artista, un narrador, sabe poner estos datos tradicionales, después nos va a dar una conferencia para explicar. Aparte nos tiene que dar trabajo a nosotros, por cierto, sino de que vivimos. Bueno, entonces Natanael es don de Dios. Natanael aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 50. Cristo se le acerca, lo incorpora como uno de sus discípulos y le cambia el nombre por Bartolomé. ¿Y qué le dice? Mirá, Natanael, cosas mayores que estas verás. Me parece que Natanael no está puesto por casualidad. Bien, perfecto. Fíjense, o fijémonos, por ejemplo, la idea de los ojos. Por ejemplo, clara, lo busqué en alemán, clara es clara. Claridad, es lo claro. Perfecto. Coppola, o Coppelius, es raro, esa no la agarran, es más sencilla, buscan siempre simbolismos sexuales y en este caso curiosamente no lo pescan. Es cópula, coito. Por eso lo pone en italiano para alejarlo, un poco porque Alemania, igualmente para un alemán de 1818, Italia, lo italiano era el Altermundus, pero también para hacer ese juego muy sencillo, que no hace falta conocer la Divina Comedia, de que en italiano cópula, quiere decir ese tipo de... Bueno. Está escrita mediante dos cartas. La segunda carta, curiosamente, en la segunda carta, él se equivoca, Natanael, ahí vendrá el acto fallido, perfecto, y él la envía a Clara, cuando en realidad se la ha escrito a Lotario. El relato está basado en los ojos, los círculos y las escaleras. Como suplementa o extensión de los ojos, los largavistas o los que le vende Coppola o Coppelius a Natanael. Así que tenemos entonces las escaleras, el ver, los ojos, los círculos, ¿sí?, y el ver con ayuda de los prismáticos o de los lentes que crea Coppelius. Coppelius, ojos saltones. Así cuando vi a Coppelius, una llama que brotó crepitante del horno. Blandía una tenaza al rojo vivo, pero en lugar de ojos tenía cavidades horribles, negras, profundas. Ojos, gritaba Coppelius con voz sorda y aterradora, se le quiere arrancar los ojos. Continuamente entonces es una cuestión de mirada y de visión, y de ojos, y de ceguera. ¿Qué es Natanael? Para no dar tanta vuelta, ya que aparte de los ojos y de la visión. Se trata de lo que se va a llamar en la modernidad, o a partir de la modernidad, ampliar el horizonte. Es alguien que quiere ver más, como Natanael,
Muy bien. Y entonces, para ver más, hay algo que aparece siempre disfrazado de chiflado, chifladito, loquito. ¿No? ¿Es el demonio o es un profesor chiflado? ¿Es el demonio o es el gabinete del doctor Caligari? Para seguir. Obviamente el cuento, como los grandes cuentos fantásticos, Otra vuelta de tuerca, El sur de Borges, puede tener una doble lectura. Puede ser que todo sea una alucinación o también se da el elemento fantástico. Yo opto aquí por el elemento fantástico. Creo que Hoffman lo que quería imponer, ahí a su manera, era el concepto de mal, el concepto de demonio, y el concepto de demonio precisamente disfrazado de algo científico, de algo moderno. Esto es, actualizó al demonio, o la figura demoníaca, según las pautas de esa época. O sea, ya no es alguien tentador, digamos, en el campo, un ser extraplanetario, sino que es alguien que vende objetos científicos, objetos mecánicos. ¿Y qué es lo que le hace ver? Algo que está trucado de antemano. O sea, entonces Coppelius le entrega a Natanael la posibilidad de ver más. Sería entonces que el mundo moderno nos da instrumentos para ver, para extender el horizonte, pero ¿qué pasa? El horizonte, que es la ventana de enfrente, lo ha trucado de antemano y es una muñeca mecánica. Es automático. Así que ahí tenemos creo yo, una terrible, extraordinaria, clarísima metáfora de lo que será el mundo moderno, la alienación y todo eso. Por un lado se nos invita a ver más, se nos da un instrumento mecánico para ver más, pero aquello que vemos ha sido trucado de antemano. Es una autómata. Un autómata además que repite perfectamente determinados gestos y determinadas maneras. ¿Por qué Olimpia? Esto es interesante, todo es interesante, qué pelotude que estoy diciendo. Si no fuera interesante que estamos haciendo acá. El uso que tiene Olimpia es un uso similar al que Cameron utiliza en Titanic. El mundo industrial, esto es Kitsch, creo que, ya que es una palabra bávara, es una palabra alemana, precisamente la vamos a estudiar con el Herr Hoffmann. El tipo inventa algo automático, una falsa mujer. Una falsa mujer que cumpliría ciertos deseos, digamos, de lo que hoy se llamaría machistas, ¿sí? Abre poco la boca, repite 2 o 3 gestos, dice todo que sí. ¿Vieron esa criatura que Rose en Titanic, cuando estalla y se va y se pianta y dice, esta no es mi vida, está en el comedor de primera clase, y ve una nenita, ¿no?, que despliega su servilletita y toma el dedito con el té? Yo siempre pensé, ¿qué es eso, no? De alguna manera es como ese tipo de mujer, ¿no?, automática, automatizada, que precisamente era el sueño de cierto hombre, de cierta masculinidad, con respecto a la muñeca Olimpia. Pero vamos a por qué Olimpia. Porque el mundo, las primeras máquinas, la primera revolución industrial un poco era una burguesía todavía que no quería asumir que verdaderamente era de burguesía. Pensaba materialmente y le interesaba un cuerno todo lo estético. Ahora no queda ninguna duda. Entonces ese ejemplo que se daba, vieron las primeras máquinas de coser Singer, que se hacía alrededor de una fioritura, se le ponía algo neoclásico, ¿no?, para tapar la idea de que era una máquina. Entonces, precisamente, Spallanzani y Coppelius, que crean este ser mecánico, como es un ser mecánico, le quieren adicionar una imagen culta, clásica, Olimpia, hija del Olimpo, para tapar la producción industrial. Así que en la muñeca Olimpia también tenemos el nacimiento del quicho, que es tapar a la máquina, a la cosa automática, con un elemento clásico del cual se sabe o se conoce poco. Bueno, digamos, Spallanzani habrá conocido un poco más. Vieron que cuando en Titanic a Ismail se le pregunta por qué le puso Titanic, porque quería una cosa grandiosa, algo, ¿no? No sabe ni siquiera lo que es un titán. Así que sobreviven esas cosas precisamente para tapar la máquina industrial. ¿Sí? Bueno. Otra cosa es
los tres relatos de las tres mujeres sobre el hombre de la arena. Natanael pregunta, lo mandan a polillar, ¿no? Cuando llega el hombre de la arena y le pregunta a la mamá. Y la mamá es como que es el boogeyman, el hombre de la bolsa. Quise a dormir porque si no, ¿no? Pero claro, le pregunta a la criada. Y la criada ya es lo sagrado pero vuelto terrible. No, te llevan a la luna y te arrancan los ojos. Interpretación, vamos a ponerlo entre comillas, por favor, popular. La otra es la señora de clase media, ¿no? Y la tercera es la de Clara, que es la psicológica. No, en realidad eso es un miedo interior que tenés vos todo. Así que mediante los tres relatos de las tres mujeres, Hoffmann da tres posibilidades de cómo se va entendiendo lo anterior, lo fantástico, el cuento de hadas, lo maravilloso, lo mágico. Esto es lo que es extraño, lo que es fuera de lo normal, ¿cómo se entiende? Se entiende como una metáfora, el hombre de la bolsa, se entiende como una cosa terrible, cruel, sanguinaria, como dice la criada, o algo ya de una interioridad o interiorización, o preferiría llamarlo neutralización psicológica. Otra cosa es que después de dos cartas, o sea, Hoffmann va a crear acá, va a darte una serie de señales, de marcas, marcas estilísticas podríamos decir, yo prefiero llamarlas señales, es lo mismo, de shifter, de embragues, o sea, nos va a indicar, ojo que esto yo lo estoy diciendo para ciertos críticos, todavía dicen, no, este lo escribió de cualquier manera. Es como las simetrías en el cine. Las simetrías en el cine para decir, no, miren, no es que esto yo lo hice al pedo, estaba durmiendo, sino que hay cierto orden y quiero que Jones, García y Roca Tagliata se entienda que yo esta película la hice con cierto orden. Entonces acá Hoffmann también nos quiere indicar que esto es nuevo. Miren que estoy haciendo algo nuevo, no solo de género, de tema filosófico, sino estructural, estilístico. ¿Cómo lo va a marcar? Interrumpe eso en primera persona y se pone a narrar. A mi querido lector, miren qué anticlímax, a mi querido lector, debo confesarlo, nadie me ha pedido que cuente la historia del joven Natanael, pero tú sabes bien que yo pertenezco a la extraña raza de los autores patatín patatán. Entonces ahí Hoffmann se cuestiona tres formas anteriores de narrar y las desecha. Lo ha adelantado el ñato ¿no? La intertextualidad y todo ese tipo de cosas. El doble. Si el doppelganger, el doble, es el tema fundamental de lo fantástico, del fantástico alemán, ¿por qué no introducir dentro de la estructura retórica esta duplicidad? Entonces aparece el yo narrador. Lo fantástico, lo singular que alienta en ella colmaba mi alma, pero justamente por eso, querido lector, y porque de entrada tuve que obligarte a soportar lo extraordinario, y no es poca cosa, he procurado comenzar la historia de Nathaniel de manera original, conmovedora, significativa. Había una vez, lo pone subrayado, lo ponemos como citando, lo pone entre comillas. Había una vez, el comienzo más hermoso para cualquier cuento. Habría resultado demasiado sereno. Pum, lo desecha. En la pequeña ciudad de ese vivía, eso ya habría estado algo mejor. Por lo menos habría servido como preparación para el clímax. Lo desecha. También podría haber comenzado in media res. In media res es a mitad de las cosas. Cuando ya la acción, a mitad de la acción. In media res. Váyase usted al demonio, exclamó con odio y terror en la mirada salvaje el estudiante Natanael, cuando el vendedor de barómetro Giuseppe Coppola. A decir verdad, eso ya lo había escrito cuando creí percibir en la mirada salvaje del estudiante Natanael algo cómico, pero la historia no es nada graciosa. No se me ocurría nada que pareciera reflejar en lo más mínimo algo del matiz que tenía aquella imagen interior. Entonces decidí no empezar de ninguna manera. Ya empieza, desecha, nos aclara las tres formas casi canónicas todavía hoy de un relato, las desecha. Le daría mucho a la cerveza, pero era bastante consciente de lo que hacía. Atenti, esto es otra cosa. Estoy contando algo nuevo. Bueno, no hice una conferencia, todo eso, sino que internamente parte de la estructura es la declaración de este tipo de elementos.
Bueno. La escalera. Vieron que va varias veces la escalera que sube al despacho, habitación, donde hace no se sabe bien qué, un ejercicio alquímico que allá es magia negra. Ese es el tema. Es cuando la alquimia, una ciencia tradicional para ciertos pequeños burgueses alemanes, entonces ya ha degenerado en magia negra. Por eso lo crea así media res. Luego la escalera por la cual expulsa a Copelio cuando le viene a vender el barómetro, y luego la escalera por la que sube y la que se desempeña en la torre. La torre. Esto es muy sencillo si no hubieran eliminado el griego de las escuelas. ¿Cómo se dice escalera en griego? Clímax. Clímax. Ya está. Hofmann sabe un poco de griego. El clímax. Así que todas las escaleras que vemos en el cine, de Alfred Hitchcock y de Halloween y de tantas películas, es el clímax. Es la irrupción, el eje vertical entre lo alto y lo bajo. Es esa imagen literaria, a fuerza de palabras o mediante una imagen fílmica, que cruza lo alto y lo bajo. Bueno. Por cierto, esa escalera, esa torre de la cual cae Natanael, que sube, la tenemos también en el final de Vértigo. Por cierto, dos variantes del Hombre de la Arena son La ventana indiscreta, de Hitchcock, y Doble de cuerpo, de Brian De Palma. No es que eran dos copiones, ¿sí? Sino que creaban a través de lo que nosotros llamamos autoconciencia metamórfica. No es que carecían sino que hacen versiones de ese tipo de... Así que tenemos entonces el clímax. El clímax entonces es el momento de cruce entre lo alto y lo bajo. Vieron que la casa donde habita Natanael, la ciudad, se quema, al igual que se quema el despacho donde el padre se entrega a esa suerte de ejercicios. Fijemos este párrafo. Vamos a entrar por diferentes. El párrafo crítico con respecto a lo femenino. No lo he puesto tanto, y ahora me podía permitir. Algo fundamental de la fantástica en el siglo XIX es el rol, la bilocación de lo femenino en la sociedad industrial. ¿Qué pasó con la sociedad industrial? Apareció un tercer tipo de mujer. No era la puta o la cortesana, no se le quiere decir girara por las calles, puede ser una cortesana como las que pintaba Carpaccio, ni la esposa y madre. La sociedad industrial creó un nuevo tipo de mujer. Alguien cercano, se sentaba al lado de la mesa, o al lado del taller, o en la mina de carbón. Eso hizo que se creara una bilocación de lo femenino en el relato fantástico, en la poesía, en casi buena parte del arte del siglo XIX. Entonces se dividió los caracteres femeninos entre un carácter vampírico. Por cierto, hasta Bram Stoker, recién con Bram Stoker, 1897, el vampiro es masculino. Todos los vampiros anteriores son femeninos. La balada Christabel de Coleridge, Carmila, ese cuento extraordinario de Sheridan Le Fanu, ahí los vampiros son femeninos. Incluso en un cuento no muy logrado de Hoffmann, llamado Vampirismo, también el vampiro es femenino. Recién con Bram Stoker, a final del siglo XIX, la figura del vampiro es masculina. Esto nos lleva también a ver que durante todo el siglo XIX, en los países anglosajones, países alemanes, los países de la Revolución Industrial, se creó una bilocación de la mujer. Por un lado, una alta, sublime, angelical, medio boba, asexuada, y que moría prematuramente. Y luego otra que era un monstruo, un vampiro, una mujer fatal, una come hombres, una diableza, etcétera, etcétera. Todo eso, esa bilocación, ese elemento, también es fundamental, es un moto, un movimiento, algo fundamental de la literatura fantástica. Eso el cine se va a encargar de ajustar las cuentas con ese tipo de cosas y con ese tipo de elementos. Es indudable también que en el personaje de Clara,
También tenemos un tipo de mujer que ya el personaje de Natanael no conoce, no comprende perfectamente. Bueno. Es interesante, otra vez con interesante, cortala, que Clara es un personaje extraordinariamente, por un lado a los usos, por un lado a los fines del relato fantástico, es la complicadora, el alazón, como decimos en griego. O sea, es la que, como si nosotros leemos esto como cuento fantástico, es la que no le cree a Natanael. Entonces sería un personaje para nosotros, o al menos para ciertos lectores masculinos, seamos justos, hincha pelota. Pero por otro lado, si lo examinamos bien, ya es una mujer que toma sus propias responsabilidades, que no se deja engatusar, ¿no? Que no es una especie de objeto, como va a ser Olimpia, ¿no? Entonces es muy interesante esta creación de este personaje donde, por un lado, según las circunstancias, podamos verla como una complicadora del relato fantástico, un alazón, alguien que te complica, que te traba, y por otro lado es un personaje, odio la palabra, muy adelantado a su época. Eso también es algo muy particular de Hoffmann. Hoffmann creó el cuento fantástico, pero no necesariamente llevó a cabo todas esas posibilidades. ¿Qué quiere decir? Si bien escribe el primer relato donde no hay gnomos, hadas y elfos y yo qué sé qué, no persiste en eso. Luego del Hombre de la Arena escribe otros relatos que son cuentos de hadas, notables. El más famoso porque se hizo un ballet maravilloso de Peter Ilyich Tchaikovsky, que es Cascanueces y el Rey de los Ratones, que es un cuento de hadas infantil, bastante siniestro para contárselo a un chico, y La Olla de Oro, que es con elfos, con brujas. Así que con Hoffmann tendríamos lo que nosotros hemos llamado signo meduseo o meduseo. ¿Qué es eso? Bueno, la medusa, la gorgona, es aquello que te petrificaba. Signo medusio es alguien que se adelanta a su época, ¿sí? Ve algo, es el primer adelantado, como Pedro de Mendoza, que nunca bajó. Nunca bajó, nunca tocó tierra lo que era Buenos Aires. Aparte que arrastraba un morbo, el morbo gálico, como se decía en esa época. El primer adelantado, así terminó. Es alguien que ve algo por primera vez, lo inventa, un adelantado, un pionero, el que inventa un género, pero no algo hace que no lo lleve hasta las últimas conclusiones, se petrifica. Esto no pasará con Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es alguien que jamás puede tener cuentos mejores, peores, cosa difícil, ¿no? Pero jamás va a regresar al mundo férico, al mundo de las hadas, al mundo de no sé qué. Eso, en ese aspecto, Poe es la superación de aquello planteado por Hoffmann, ¿no? Hoffmann, en todo caso, se detiene ante ciertas cosas o ciertas coordenadas que precisamente no había terminado de entender del todo. ¿Qué más? Después yo dejo como tarea del hogar, ¿no? Que sigan con los círculos y los ojos y todo eso. Por ejemplo, fue a buscar el anillo que su madre le regalara cuando se fue de su casa para dárselo a Olimpia como símbolo de su entrega. Todos los círculos. El vals, que baila con la muñeca Olimpia y que después empieza baila, ¿no? Ahí se crea el elemento del círculo. Ya que estamos con el círculo, no resisto, ya que se trata de un vals, de la viuda alegre, el uso de la viuda alegre que hace Hitchcock en La sombra de una duda. En La sombra de una duda comienza con la música de la viuda alegre, el vals, ese que Charlie empieza a recordar. Y vieron que cuando ella se defiende de su tío, que la trata de tirar en el tren, ahí hacen un giro también en círculo que tiene el sentido de un vals. Ahí tenemos precisamente dos ejemplos o dos formas de utilizar el mismo tipo de elemento o el mismo tipo de simbolismo. ¿Qué es entonces la metafísica? ¿Qué es entonces el simbolismo? Es la utilización de símbolos tradicionales en forma operativa, no en forma especulativa. Bueno, me gustaría oír sus preguntas. ¿Puede ser?
Yo paso. ¿Vos? Dale, mejor. Vuelvo a mi lugar. Está bien. No, pero igual, si vos querés No. coordinar el debate. No. Sí, por favor. ¿Qué autores contemporáneos de este género que se han visto? Yo que leí mucho. Ajá. Me gustaría autores contemporáneos que se puedan destacar en el No sé, francamente, no sé. No tengo la menor idea. Si querés podemos dejar esta pregunta para más adelante. Claro, no, me mencionaría yo mis libros en todo caso, que tienen 5 años. ¿Por qué no? No me voy a mezclar. Creo que sí, de alguna manera sí. De autores fantásticos no he leído mucho últimamente. Creo, perdóname, que el género fantástico como el policial está, en los países anglosajones, está totalmente inflacionado. Más que fantástico, es un destripamiento continuo, es lo que se llama gore, ¿no? Y eso evidentemente para mí no es lo fantástico. No es, pero puede ser que haya un autor en Escocia o en Checoslovaquia, en Checo y Eslovaquia, que indudablemente puedo desconocerlo, ¿sí? Lo que he leído, que generalmente de autores anglosajones, de autores norteamericanos, es un exceso de ese tipo de cosas. Generalmente la inflación, ¿qué es? Es el exceso de material circulante. Entonces, en un film, en un relato fantástico de terror, la violencia es uno de los ingredientes. Si ponemos solamente violencia o solamente sexo, estamos poniendo, ¿sí?, inflacionando, volviendo inflacionario un tipo de relato. ¿Sí? Esa sería la idea. Pero, ya te digo, puede haber autores que desconozco. ¿Alguna más? Sí, por favor. Hablaste del policial como de la literatura en general, en la forma como medio para interpretar a la modernidad. Sí. ¿En qué lugar situarías al cine negro? Sí, totalmente. La literatura policial negra, clásica de Chandler. Totalmente, sí. Nacida con Poe, sí, el género policial, que yo prefiero llamar género criminal, es el género por excelencia, que también, uno de los géneros por excelencia, que también interroga muchísimo a la modernidad, desde luego, ¿no? ¿Serían como dentro de esa línea más explícito a la hora de criticar, quizás? No. Digamos, con Elroy ya se vuelve una carnicería. Digamos, ¿no? Elroy ya es una carnicería. Elroy no tiene que ver con la literatura, sino tiene que ver con la morgue. No, yo creo que con Ross MacDonald, la literatura negra o norteamericana, llega a la autoconciencia. La autoconciencia es un momento en el cual algo que se estaba buscando se termina. Pero se termina bien. ¿Vieron cuando yo digo que el cine ha llegado a su fin? Yo digo que el cine ha llegado a su fin porque ganó 10-0. No porque perdió. Es que ha llegado a su meta, lo cual no quiere decir que se puedan escribir novelas de terror o fantásticas o se pueda seguir filmando. Pero la meta que se proponía el cine, la meta que se proponía el thriller, la ha logrado ya. ¿Ya? El problema es que ahora nos tenemos que ocupar de eso. Parafraseando a Marx. El arte se ha ocupado hasta ahora de hacernos entender el mundo. O podemos decir, el cine se ha ocupado hasta ahora de hacernos entender el mundo. Ahora debemos cambiarlo. ¿Sí? Yo quería hacer algunos comentarios, Ángel, por favor. También, volviendo a tu ponencia. También uno tiene un experto al lado y le dan ganas de hacerle preguntas sobre la actualidad, pero yo me quedé muy enganchada con la exposición y sobre todo la primera parte. Me da muchas ganas de leer tu libro. ¿Cuándo sale? No sé, no tengo la menor idea, pero podemos así mangar, tirar, ¿viste? Claro, sí. Arriesguemos, sí. Hasta ahora no he visto posibilidades. Todavía no he visto. ¿Cómo era el título? La otra parte. La otra parte. Que es una novela de Kubin. No, yo en primer lugar celebro que en la Argentina haya gente pensando de manera global y a nivel macro, más allá de una obra en particular, lo fantástico en literatura, ¿no? Porque es muy interesante cómo, más allá de lo que podamos decir sobre algún autor o sobre una obra en particular, sí, hacer ese recorrido de un gran bagaje de lecturas, ya sea lecturas del lado de allá o del lado de acá, parafraseando Cortázar, es decir, literatura europea, norteamericana o también argentina, no solo para quedarse con la experiencia de esa historia, sino para preguntarnos cuál es realmente, digamos, en términos estéticos, pero también más filosóficos, el lugar de lo fantástico en la cultura.
¿no? Es decir, hacer un recorrido tan largo, y que es lo que vos haces, y tenés muchas cosas pensadas alrededor, entender de qué se trata, esa estética y esa sensibilidad que es lo fantástico. Y hay muchos autores que han tratado de descifrar eso, y la verdad que lo celebro y me interesa. Te quería hacer algunas preguntas puntuales. Vos usás la palabra mitologema, me interesó mucho. Yo suelo usar mucho ideologema, que es de Jameson, ¿no? Sí. Mitologema es un término acuñado por el húngaro Karl Kerenyi. El otro, para mí, gran historiador de las religiones contemporáneas, junto con Mircea Eliade. Yo me inclino más por Mircea Eliade. Parece mejor escritor, más. Bueno, Karl Kerenyi dice que el mitologema es el uso, ¿no?, la metamorfosis inacabable del mito. ¿Sí? ¿No? Eso es un mitologema. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, a ver, el talón de Aquiles, ¿sí? Cada vez que, por ejemplo, un héroe tiene una herida simbólica originaria, eso es un mitologema. Es el uso del mito. Claro. Por ejemplo, el vértigo de Scotty en Vértigo, ¿sí? El talón de Aquiles, ¿sí? Más aún, habría que decir eso. Para Kerenyi, aunque parezca, Homero no escribió sobre mitos. Ya cuando él escribe su Aquiles y su guerra de Troya, ya es un mitologema, porque la guerra de Troya como mito le antecedía. Claro. Y por otro lado también vos traías lo primitivo, ¿no? Lo fantástico es aquella literatura que como ninguna otra puede hacernos reencontrar con lo primitivo de la cultura, ¿no? Y lo han trabajado mucho los psicólogos y los antropólogos culturales. Al respecto, yo siempre cuento una anécdota en mis clases, que es que mi hijo de 2 años descubrió su sombra en el comedor y se asustó muchísimo. Claro. Y lo que reprodujo ahí, primero, un extrañamiento absoluto de sí mismo, de algo que salía de él pero que no reconocía como propio, la experiencia del doble, primitiva, cuando le enseñé que si movía la mano, ese otro movía la mano y que eso era parte de sí mismo, se reconcilió y empezó a reírse. Y eso siempre me hace pensar que lo fantástico es algo que incluso trasciende la literatura. Cortázar habla del sentimiento de lo fantástico, ¿no? Quería preguntarte si lo tenés pensado, no sé, pero si tenés algo pensado en relación a eso, de cómo acercarnos más a lo fantástico, más allá de su forma narrativa. Claro, en mi caso, y en nuestro caso, porque creo que todavía somos unos cuantos, en mi caso es por lo religioso. En mi caso es por la formación católica y por mi fe católica. No es una gran fe, quiero decir, puede ser muy discutida en algunas cosas, pero en realidad es eso, es una cosa continua, quiero decir, de que estamos y no estamos en este mundo, de alguna manera. Entonces, de alguna forma, es que estamos de paso, que estamos divididos, y entonces en realidad ese sentimiento en mi caso y en muchos otros, que yo en Marechal, por ejemplo, ¿no?, o en C.S. Lewis, en la trilogía de Ransom, ¿no?, ese sentimiento está como abonado de alguna manera por la fe religiosa. En mi caso es eso. Y los ateos, que nos gusta tanto la literatura no hay ningún problema. Compensamos esa falta de... Pueden compensar, claro. Sí. Bueno, muchos autores, Lovecraft, Borges, Cortázar, Bioy Casares son agnósticos. Son agnósticos, pero hay una búsqueda de eso de lo sagrado que vos traías. Y hay eso, ¿no? Hay eso, evidentemente hay eso. Igualmente quiero aclararle, porque una vez que pasen de este lado y se hacen creyentes, o sigan siendo creyentes, no es un lecho de rosas, desde luego, ¿no? No es que eso tampoco la religión lo soluciona plenamente. Nos da a mí en todo caso me da una conciencia temprana de otra cosa. Me da una conciencia temprana de otra cosa, ¿no? Ese es el tema. Creo que también, perdóname, de alguna manera es como lo sagrado. La religión católica es como un religamiento entre esos dos mundos, pero que evidentemente hay algo en todos nosotros, algo doble, que tiene un determinado nivel de principio. Entonces, C.S. Lewis, aunque C.S. Lewis lo convirtió Tolkien, ambos eran profesores de Oxford, ¿no?, de literatura comparada. Entonces, cuando salía del pub ese de Eagle and the Lion en Oxford, volvían a casa bastante adobados de cerveza y de gin, imagino. Yo siempre, entonces todo el que lo patotea, pero usted cómo no cree en Dios. No, miren, ¿no? ¿Y nosotros qué enseñamos? Y literatura medieval, mitos, leyendas, Y bueno, ahí está. ¿Cómo está? Eso. El cristianismo es un mito, pero que también es verdad.
Y después a la noche vino la conversión de todo ese tipo de cosas. Otra cosa que decía Luis, ¿no? Decía que en realidad todos los artistas católicos tenemos que hacer literatura fantástica. ¿Por qué? Y dice porque el movimiento, el moto, el comienzo, ¿no? El incipit del catolicismo, o del judeocristianismo en todo caso, es fantástico. Es el tema que se repite en la literatura, en el cine fantástico. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. Dice, mire, ¿qué se trata? Había un lugar hermoso, paradisíaco, una criatura invasora corrompe a una pareja, ¿sí? La pareja tiene hijos y empieza a hacer un grupo armado para luchar contra ese monstruo. Es eso. Dice, el relato bíblico de alguna manera es un cuento fantástico. ¿Sí? Ahí había más preguntas. Por favor. Vos y después el señor. Sí, queríamos ver el esquema que armaste con la revolución industrial y los géneros de ciencia ficción, Sí. fantástico y realismo mágico. Sí. Quería preguntarte, lo que hiciste era que fantástico es esencialmente crítico, Sí. la revolución industrial es que la ciencia ficción es esencialmente acrítica. No tanto. No es acá. En todo caso exhibe una suerte de crítica que por otro lado es apologética. Al mismo tiempo habría que ver qué es ciencia ficción. Ya te digo, Matheson es ciencia ficción, Lovecraft es ciencia ¿cómo se llama? Bradbury, que no es santo de mi devoción, desde luego, pero tampoco muchas veces es ciencia ficción, ¿no? Desde luego, claro, sí. Me parece que cuando es ciencia ficción, cuando es el aparatito del instrumento, de aquello, de no sé qué, ¿sí? Cuando se basa exclusivamente en un maquinismo, de alguna manera, ¿está? Y que es una literatura, además, retóricamente muy chanta. ¿Por qué? Porque inventa a medida que va pasando. Entonces dice, y entonces sacó la pistola X de rayo gamma, ¿sí? Y apareció el ser no sé qué, pero se dio cuenta que el ser en ese momento era transparente. Va inventando, ¿sí? Es como una especie de estilo tartamudo, ¿no? O amnésico. Entonces el capítulo 2 se olvidó y bueno, claro, puede ser. Entonces me parece que se queda en ese tipo de elementos y de todo ese tipo de cosas. ¿Está? Sí. Pero ¿dónde encaja Lem en eso? Porque Lem justamente me parece que es ciencia ficción, pero... No, perdón, discúlpame que te interrumpa. Bueno. No quiere decir ciencia ficción, permiso, ¿no? No quiere decir ciencia ficción que haya naves espaciales. No, ese es el tema. No. Puede haber naves espaciales. Misión a Marte, de Brian De Palma, es extraordinariamente fantástica. Van a Marte, hay cohetes y todo eso. La diferencia es el elemento de lo fantástico, es la irrupción, ¿no? De una otredad. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Pero Solaris no te parece una cosa fantástica? Sí, la novela de Lem. Sí. No, la película no, cuando empiezan a levitar y con música de baja, eso es un insulto a la inteligencia, evidentemente. Eso es un plomo. 5 minutos le tomé cuando pasan por la autopista. 5 minutos y no pasa nada. Ese tipo es un insulto a la inteligencia. Había ser buena persona, desde luego. Vea que era cristiano. Bueno, qué sé yo, podemos ir juntos a la iglesia, pero vos no filmés, por favor. Esa es la variedad de la experiencia religiosa. Por ejemplo, cuando comienza el sacrificio, ¿no? Dice, el mundo moderno es un gran error edificado en la idea del pecado. Yo digo, la verdad, Tarkovsky, tenés razón, es cierto, yo estoy de acuerdo con él, pero no me lo digas así. Hacé psicosis en todo caso, si te das cuenta. Así que no quiere decir eso que necesariamente las ideas... Yo estoy en contra también del contenidismo al revés. ¿Sí? ¿Qué dice contenidismo al revés? No me va a gustar una película, ni me va a gustar la novela, porque directamente trabajen con mis ideas, ¿no? ¿Sí? Además que no hay que decirlo de alguna forma, ¿no? Además un cartero que cita a Nietzsche, bueno, empiezan a levitar. Es muy fácil. ¿Sí? Es muy fácil eso. ¿Entiendes? No, está bien, por eso yo te hablaba de... No, la novela sí, totalmente, sí, la novela sí, ya que estamos en Polonia, ¿no? El manuscrito hallado en Zaragoza de Jan Potocki, debe ser unas novelas fantásticas, ¿sí? Extraordinarias, ¿no? Sí. Sí, perdóname. No, yo no tengo que decir nada, te tienen que hacer preguntas ellos. Está bien. Yo igual creo que cuando la ciencia ficción es buena es nuestra, es fantástica. Puede ser, sí, no habría que ver eso. De... Sí, puede ser perfectamente. No implica que no haya máquinas, no implica que no haya cohetes o naves espaciales. Implica el tratamiento que se da de eso. Claro, totalmente. Ahí había una pregunta. Sí, perdón. Por favor. Por lo que entiendo más o menos, puede ser que la modernidad, digamos, aparece con este extrañar
el sentimiento fantástico y que esto esté aparejado a tomar conciencia de eso fantástico. Justamente antes en la Edad Media no había esa tomar conciencia porque se convivía, era como... Absolutamente, solamente con las fiestas carnavalescas, con las gárgolas. En las catedrales, ¿quién necesitaba a Hoffman? ¿Quién necesitaba ir al cine? Desde luego, ¿no? Es obvio. Se vivía en un mundo, ahí está, fantástico, realista. No había separación. Para citar de nuevo a C.S. Lewis, el hombre anterior a la revolución industrial veía el mundo como ahí está otro clímax, por una escalera, ¿sí? Pero la veía que él humildemente estaba en los peldaños de abajo, pero podía ascender. El hombre moderno cree que está en el último peldaño, ¿sí? Y que los otros escalones no existen más. Esa sería la diferencia. Entonces, si siempre, perdóname, tenés algo que subir, algo desconocido, ya vivís en un mundo donde lo real y lo fantástico, indudablemente, no necesitan ese tipo de secesión. Perdón. Por favor. Y, digamos, principios del siglo XX, cuando ya estos modelos se vuelven caducos, los modelos de Hoffman, incluso, bueno, por ahí, Natalie Houghton. Eso es un poco antes, sí, pero... Digo, cuando esto del vampiro, esto del cuerpo endemoniado se vuelve caduco, principios del siglo XX, ¿qué pasa con lo fantástico? ¿Cómo se renueva? Con el cine. Con el cine. Hay tres grandes momentos de fantástico en el cine. El retomar la Universal a Frankenstein, Drácula y todo eso. Recordemos que cuando la Universal hace Frankenstein con Karloff y Drácula con Bela Lugosi, tanto la novela de Mary Shelley como la Bram Stoker estaban consideradas una mierda. Ni el último crítico inglés las tenía consideradas. Hollywood las retomó. Creó otro tipo de mitologías, como el hombre lobo, por ejemplo, ¿no? King Kong. Ese es el primer periodo. El otro periodo, que mañana vamos a ver una de esas películas, es lo que yo llamo la enealogía ejemplar de Val Newton. Son esos 9 films de clase B producidos por Val Newton entre el 43 y el 49. Cat People, Yo caminé con un zombie, El barco fantasma, ¿sí? El hombre leopardo, La séptima víctima. Esas 9 películas es la excepcionalidad total. Luego tenemos el periodo de los años 50, dividido entre Roger Corman y la Hammer, ¿sí? Sobre todo los films de Terence Fisher. Por cierto, creo que la versión de Terence Fisher del Fantasma de la Ópera es la más perfecta que se ha hecho. Y finalmente, bueno, John Carpenter. Que creo que con John Carpenter no es que se hace la autoconciencia de todo este tipo de cosas. ¿Sí? Se explicita un poco. También por eso se politiza tanto. ¿Sí? En el terreno de la literatura, digamos, Lovecraft, por ejemplo, ¿qué toma de Hoffman, por ejemplo? Sí. ¿Cómo relabora? No creo que necesariamente relabore. Yo creo que toma de Poe, más bien. Toma de Poe, indudablemente. Es muy curioso, puedo decir algo de Lovecraft, sobre esto, sobre lo sagrado, el terror, el erotismo, lo otro, todo, que es junto. Siempre digo, que lo sagrado es la primera cita con alguien. Esa mezcla de miedo, no dará bola, no mandará la mierda, ¿no? Esa mezcla de deseo y de rechazo. Eso es lo sagrado, lo sublime y todo eso. No está mal. Por cierto, como ejemplo. ¿No? Ateo, materialista, ¿no? Religioso, está bien. Está. Pero, ¿qué se supone? Que esas criaturas que vienen, él no las presenta positivamente. Es una porquería, son unos monstruos, ¿sí? Entonces es muy curioso esa dualidad. Cuando digo dualidad, no lo digo negativamente, porque casi la dualidad es la esencia de un escritor fantástico. Pero tiene una extraordinaria dualidad. Se presenta como terriblemente materialista. Y eso, pagano, vamos a decir, ¿sí? O pre-judeo-cristiano, o preterreno, que nos viene es una cosa repelente. Ahí vemos una fascinante contradicción. Y si queremos ver la lectura de eso, en La boca del miedo de John Carpenter, ¿no? Sutter Kane. Sutter Kane es ese tipo de escritor, de alguna manera, pero que ya ha llegado a cierto nivel de ultrarromanticismo, de alguna forma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ha creado una suerte de religión en sí misma, ¿no? Y ahí está, obviamente, ¿no? Hay varios relatos de él que están momentos del relato que están intercalados, el modelo de Pickman y todo eso, ¿no? Me parece una película más, ¿la viste, La boca del miedo? Bueno.
La apuntaste. Bueno, cuando veas el final de La Boca del Miedo, no es solo que Fareta dice que el cine ha llegado a su fin, lo dice John Carpenter, ¿no? Pero se entiende cuando ha llegado a su fin. Es como que ahora hicimos todo esto. Vamos a pensar, vamos a modificar. ¿Entiendes? No esperen más películas. Si quieren, vayan al cine. Pero hemos dicho todo esto, llegamos a la autoconciencia. Después del Padrino 2. No, en serio. ¿Qué querés? ¿Qué quiere alguien? Nada. Fue Misión a Marte, donde Teilhard de Chardin, las complicaciones terribles se pueden poner en escena. Ya está dicho. Lo cual no quiere decir que desalentemos a alguien de los presentes si quiere hacer guión, dirigir y todo eso, por supuesto, pero tengan presente dónde estamos. Que ya se entendió esto. ¿Sí? Aunque hagamos una película modesta, casera, ¿sí? Ya se entendió eso. Hay un nivel muy importante. Se llega a un grado de conocimiento y ya no se puede volver atrás. Ya sabemos lo que es el ADN y el espacio exterior. ¿La literatura pasó lo mismo? Sí, yo creo que sí, la literatura pasó lo mismo. Sí. Lo cual no quiere decir que se pueda seguir escribiendo. Sí, por supuesto. Literatura, ¿no? Pero ¿cómo? ¿siempre rondaremos sobre lo mismo? ¿En qué sentido? ¿Y sobre las mismas temáticas? Sí, claro, es como que hay un entendimiento, es el arte, el cine es el último arte, indudablemente, ¿no? Llegó a ser una convergencia, como diría Teilhard de Chardin, una convergencia entre lo que expresaba estéticamente y lo que expresa científicamente. Hoy sabemos lo que es el ADN, sabemos el mapa de Dios. Si no quieren, bueno, el mapa de no sé qué, lo ponen entre paréntesis, no hay ningún problema. Pero sabemos cómo funcionamos internamente nosotros, cómo estamos hechos. Sabemos que somos uno. Otro tema, ¿no? Sabemos que somos únicos. Y también sabemos cómo funciona el espacio exterior, ¿no? Bueno, Teilhard de Chardin, que murió en el año 55, dijo: cuando lleguemos a saber cómo funciona la creación, se nos va a presentar adelante nuestra una puerta. ¿La vamos a cruzar o no? El saber mucho da miedo. Tal vez no crucemos esa puerta y nos quedemos en el umbral. Y entonces es una frase bellísima. Y entonces se declarará la huelga general del espíritu. Volviendo a mi amado Vico, 250 años antes, dice que cuando se llegue a cierto grado de intelección, se puede recaer en la barbarie del intelecto. Yo creo que estamos en eso. Un grado de conocimiento físico y estético, donde de alguna manera habría que proceder en consecuencia. ¿Qué misterio tenemos hoy en cuanto a cómo funcionamos? Sin embargo, parece que eso no. Eso es, creo que, lo verdaderamente fantástico. Lo fantástico ya rozando lo imbécil. ¿Cuántas enfermedades ya se podrían haber eliminado, no? Con el ADN. ¿Sí? ¿No es así? ¿Sí? ¿Por qué no? Los vampiros se han historizado ahora, ¿no? En vez de colmillos se obtienen laboratorios. Esto que ahora entendemos porque la última etapa del cine, de la literatura, lo historizó, hizo historia de ese tipo de cosas. Entonces, si se llega a cierto grado de conocimiento, se procede en consecuencia. De lo que uno puede, ¿no? Yo trato de hacer como muchos de nosotros, pensando, creo, escribiendo, dando clases, pero más que modificar me tengo que conservar de alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón. No sé si podría volver sobre una idea que a mí me gustó y que la tenía y se me escapó. Bueno. Usted habló de que esta alienación que provoca la época industrial, este volverse otro, culmina con el cine, ¿no? En Estados Unidos. Como creo que mencionó la idea de la máquina que hace arte, ¿no? Sí. Y que Hoffman también lo comprende y que, bueno, de alguna manera usted dijo, bueno, se da cuenta de que hay que dar vuelta al guante. Claro, es eso. Fíjense cómo nació el cine. El cine lo inventó Griffith. Sí. Era un sureño de Dixie. Perdió todo porque ganó el norte yankee industrial. Un tipo así, eso es un genio. Un tipo así, ve una máquina que ¿qué hace? La rompe. Él dijo, no, esta máquina se la doy vuelta y la uso contra el pensamiento yankee. ¿Está? De ahí nuestra definición. El cine norteamericano
No es yankee, es Dixie. Por otro lado es Dixie también el rock and roll, el blues, ¿sí? Truman Capote, la Coca-Cola, el Bourbon, atenti. Entonces utilizar ese. O sea, hay dos posiciones, la utópica, que es negar la máquina, negar la caída, lo que podría llamarse un angelismo laico, como ciertas posturas ecologistas, más allá de sus buenas intenciones, ¿no? Ya los ríos están emponzoñados, la revolución industrial no tiene vuelta. Sí puede tener algún tipo de crítica o de transformación o de modificación mediante el uso de esa misma sociedad industrial. Esa es la diferencia. Entonces Hoffman es eso. Mary Shelley tiene 17 años, escribe Frankenstein. Eso es genial. ¿Por qué? En Inglaterra ya lo vio, ya vio la maquinita y ya vio a los primeros destructores de máquinas. Los primeros, ¿cómo podemos decir? A ver, obreros que piquetean, los primeros piqueteros no pedían derechos, eran los destructores de máquinas. Los cagaron a palos y mañana los mataron a todos. Entonces no se trataba de romper las máquinas, ya era imposible. Se trataba de crear una metáfora donde un tipo, ¿no? Frankenstein se llama Frankenstein o el nuevo Prometeo. Siempre se lo sacan en la segunda parte, no el nuevo Prometeo. Atenti. Entonces hace una máquina, alguien que se cree Dios o una divinidad, crea una máquina, pero la máquina empieza a actuar por sí misma, etcétera. Es eso. Por lo tanto, por ejemplo, hoy Frankenstein, de Mary Shelley, es una novela infinitamente más política que casi toda la literatura del siglo XIX. Porque la podemos recuperar. ¿Tá? En Dickens lo que podemos hacer es llorar. No podemos llorar, digo, terrible, está a trabajar en la fábrica de Betún, que allá está. En cambio, la literatura fantástica, ¿qué sobrevive? Cumbre borrascosas. Moby Dick, Benito Sereno, esas obras que no iban directamente a la anécdota, sino que creaban mitos, ¿no? Eso es bien, ¿no? Moby Dick es la novela más política que se ha escrito, pero es lo aprendió bien el cine, es una novela aventura, ¿no? Te estás narrando y hay que cazar una ballena con marineros, todo eso, en un barquito y todo eso. Nunca se olvida de eso. De vez en cuando se pone un poco a predicar, a decir algunas cosas maravillosas, pero el tipo que tiene presente, que es una novela de aventuras. ¿Alguien más? Bueno. ¿Sí? ¿No? ¿Te parece que cerremos la mesa? ¿Te parece vos? Sí. Bueno, les agradecemos a todos por estar, les agradecemos muchísimo. Esperemos contar con su presencia mañana, que el debate promete estar igual de interesante, ahora sí concentrándose en 3 momentos del cine, en este mismo horario, pero en el Auditorio Borges. Muy bien. ¿Sí? Así que bueno, gracias. Gracias, Ángel.